La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Fiorella Espinosa es coordinadora del área de salud alimentaria de Poder del Consumidor. Nos acompaña vía telefónica. Fiorella, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan y todo su auditorio. Bien, para conocer, Fiorella, este análisis de la cuesta de enero de 2018 y sus consecuencias para la salud alimentaria familiar. Sí, bueno, estamos en el entendido de que la alimentación depende de muchos factores, ¿no? Uno de ellos son los factores económicos y, bueno, estamos sujetos a que muchos de los alimentos básicos sufran cambios en el precio, ¿no? Generalmente, pues, hacia la alza. Y con ello, pues, afecta a nuestra dieta, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que vivimos en un país, pues, la verdad, bastante noble, en el que tenemos una gran diversidad de productos frescos, ¿no? Tenemos frutas, verduras de temporada, en general en todo el país, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos aprovechar. Las verduras, frutas, no solo tienen vitaminas, minerales, como sabemos, pero también tienen unos elementos que son protectores, ¿no? Les llaman compuestos bioactivos o fitoquímicos, y pues estos, pues no por nada, por ejemplo, ahorita los cítricos son las frutas que están de temporada, que pueden pues contribuir mucho a protegernos de infecciones respiratorias, ¿no? Sin embargo, es un hecho que no hay una cultura alimentaria realmente fuerte en nuestro país, y esto lo prueba la gran cantidad de desnutridos que hay, pero también la gran cantidad de obesidad. Exactamente, vivimos lo que se llama un estado de mala nutrición, ¿no? Es decir, todavía tenemos pequeños que sufren de desnutrición, pero a la par 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes, pues ya tiene, como mencionan, este problema de sobrepeso u obesidad, ¿no? Esto, pues, está muy relacionado ya no solo con la cantidad de alimentos que comemos, sino con la calidad de estos alimentos. Por ejemplo, y muy relacionado justamente con el precio, son unas harinas refinadas o alimentos muy procesados que a fin de cuentas resultan baratos, porque además de convenientes, ¿no? Porque los tenemos muy a la mano. Entonces, todo este sistema, digamos, de producción y de disponibilidad de alimentos que se ha ido modificando en las últimas décadas, pues sí, efectivamente ha generado esta epidemia de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, pues estamos sujetos a este entorno que se llama un entorno obesigénico, ¿no? Que nos motiva a consumir más calorías, a hacer menos ejercicio, pero también consumir menos alimentos que nos protegen, y más bien estamos consumiendo alimentos, pues, no solo que nos engordan o que promueven el aumento de peso, sino que también nos están dando lo que se llama calorías vacías, ¿no? No nos están nutriendo estos productos. Fiorella, buenos días. Les saluda Marcela Pámanes. Preocupados además porque una fuente de proteína importante para el mexicano es el huevo, y se ha contabilizado que por lo menos en la región, aquí en La Laguna, ha crecido hasta un 62% de manera anualizada. Tenemos la cultura de saber qué comemos y por qué debemos de comer lo que realmente nos nutre. ¿Quién ha dejado de hacer su tarea más allá de la pirámide del buen comer, o del plato del buen comer, o de la pirámide de nutrición? ¿Realmente sí se han hecho esfuerzos como para que tengamos conciencia de lo que significa cada uno de los alimentos que llevamos a casa? Sí, bueno, aquí hay que ver que existen dos pilares importantes, ¿no? Por un lado está la educación, ¿no? Que, bueno, debe provenir del sistema educativo, que sí, efectivamente, en los últimos años no ha sido lo suficientemente fuerte o lo suficientemente atinada para el contexto en el que vive la población mexicana. Y por otro lado, lo que mencionaba de un entorno, ¿no? Que debe ser favorecido por políticas públicas, en el que, por ejemplo, tendríamos que tener acceso a información nutricional o nutrimental, pues mucho más entendible, ¿no? A través de un etiquetado de frontal que se llama, ¿no? Que está en la etiqueta o en la parte de enfrente de los productos, que por ejemplo hoy tenemos un
un modelo que existe en Chile que se usa unos rombos negros, unos sellos negros que indican si el producto es alto en azúcar, grasas o sodio, porque finalmente estos son los elementos que están contribuyendo a la epidemia de sobrepeso y obesidad. Mientras que en México tenemos un etiquetado que, bueno, ustedes lo habrán podido ver, es muy complejo, ¿no? Utiliza cifras en calorías, porcentajes que, pues, la verdad es que ni siquiera los estudiantes de nutrición deben o hacen una interpretación correcta, pues mucho menos la generalidad de la población, ¿no? Entonces, efectivamente, si bien sí se necesita mayor educación nutricional, ¿no? Con herramientas como la que mencionas, el plato del bien comer. En Estados Unidos también ya existe un plato que es mucho más ilustrativo, ¿no? Que habla de las bebidas, ¿no? En las que invita a solamente consumir agua. En México somos de los principales consumidores de bebidas azucaradas en el mundo. Esto es parte de lo que explica esta epidemia, ¿no? Las bebidas azucaradas son, pues, finalmente pura azúcar, y ya ni siquiera es azúcar de caña, es jarabe de maíz de alta fructosa que pues tiene efectos metabólicos muy directos en el hígado, ¿no? En la grasa que se acumula en nuestro cuerpo. Entonces, no solamente necesitamos tener educación, sino también políticas públicas que modifiquen y hagan que nuestras decisiones saludables sean las más fáciles y no las más difíciles. Platicando con una nutrióloga recientemente me decía, si tú lees la etiqueta y ni siquiera puedes pronunciar alguno de los contenidos de ese producto, retírate cuanto antes. Y es que sí, la verdad es que parecieran fórmulas químicas lo que nos dicen que tiene cada uno de los productos, en función de los conservadores, de los colorantes, de la grasa transgénica, y un montón también de sustancias que evidentemente están enfermando a los mexicanos, pero yo diría al mundo entero. Leía que en Japón está sucediendo algo muy similar, cuando ellos siempre genéticamente hablando, tienen una constitución, pues ahora la cantidad de gente obesa se ha incrementado de manera considerable. Y es que le estamos dando el gusto al paladar y no las necesidades, cubriendo las necesidades que nuestro cuerpo tiene. Exacto, finalmente, la industria de alimentos está ofreciendo ya eso, no alimentos, sino productos, ¿no? Formulaciones con las que ocupan pues muchos ingredientes, ¿no? Muchos de estos aditivos finalmente tienen solo un papel de maquillaje, se llama, o cosmético, ¿no? En el que no le están aportando nutrición, sino solamente pues sabor, color, para hacer más atractivos estos productos. Y pues como mencionábamos, están disponibles pues en cualquier tiendita, ¿no? Sí. En cualquier lado. Y también esta parte adictiva que tienen los productos, ¿no? Como el crunchy de las papas fritas o de algunos otros productos se vuelve prácticamente una necesidad, como en México, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el chile, con los aditivos, porque a veces ni siquiera chile es sal con algo más, hacen que se experimente hasta una necesidad del consumo. Exactamente, la combinación de sal con azúcar y grasas, se tiene bien identificada, ¿no? Que nos genera esta sensación de bienestar, pero también de este círculo de necesidad. En México, de hecho, somos los principales consumidores de productos ultraprocesados entre los países de América Latina. Y esto habla también de una penetración muy importante y cómo México ha sido foco de toda esta comercialización de una gran industria de alimentos que finalmente ha tenido este permiso, ¿no? De parte del Estado para penetrar tan fuertemente. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la revista del consumidor, las cuestiones que le corresponden a Profeco, recuerdo que por lo menos años atrás, una parte muy importante de los cometidos de las publicaciones de Profeco era precisamente llevar un poco más de información digerida al consumidor en general y que sopesara lo que significa, por ejemplo, comer embutidos en lugar de comer verduras y frutas frescas. ¿Se ha conseguido? Porque ha habido inversiones millonarias en ese sentido y no estoy muy segura que se haya evaluado. ¿Ustedes le han dado seguimiento a esto desde el Poder del Consumidor? No, la verdad es que no, sabemos que sí, ellos tienen la capacidad de hacer exámenes de laboratorio
y presentan, ¿no?, estos análisis. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho son radiografías en las que sí tratamos de ocupar un lenguaje mucho más accesible para el consumidor, ¿no?, y sin detenernos a ver si estamos pues tocando intereses de esta gran industria. Me parece que la Profeco sí ha hecho una labor de identificar las diferencias entre marcas, ¿no?, hacer análisis de laboratorios que pues sí son precisos, pero no se hace, me parece, un análisis mucho más allá de lo que implica consumir alimentos ultraprocesados versus alimentos más naturales, ¿no? Y análisis de precio, de costos, beneficios, como se podría realizar para convencer a la población de que es mucho más costo efectivo consumir una alimentación adecuada, ya que sabemos que pues estos alimentos o productos generan daños a la salud que en algún momento pues van a tener un costo importante tanto para las familias como para el Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, la diabetes, que es la segunda causa de muerte, pero es también una enfermedad que le cuesta mucho sus complicaciones al Estado y a la familia por la insuficiencia renal, ¿no?, por la ceguera y la baja productividad que genera, pues este análisis no se está haciendo por completo. Exacto. Pues sí, y la eterna pregunta, ¿no?, sobre todo los que ya acumulamos cierto kilometraje en la vida, es ¿por qué los tomates ya no saben como sabían cuando éramos niños? ¿O por qué hay algunos productos que han perdido por completo el gusto? O por lo menos, o yo no sé si sea la degeneración propia de la edad en función del gusto, o si sea realmente el producto que luego, aunque sean perecederos, están buscando que se conserve más tiempo, lo cortan tal vez no en el punto culmen de su madurez, sino con mucha anticipación, precisamente para que tenga más vida en el anaquel. Exacto, o sea, finalmente el sistema alimentario ha sido trastocado, ¿no? Ahorita el interés es más la alta producción, entonces pues nunca va a ser igual que un proceso mucho más artesanal. Por ello también hemos lanzado campañas o uno de nuestros lemas pues es consumir local, ¿no?, apoyar a los pequeños productores, porque a fin de cuentas pues sí está modificándose los procesos de producción, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias a Fiorella Espinosa, coordinadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Un gusto tenerla en los micrófonos de Contextos. No, pues gracias a ustedes por la invitación y que tengan excelente día. Igualmente, Fiorella.